Estamos listos, comenzamos esta edición de nuestro bloque Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, nuestro espacio de análisis y de conversación política de cada mañana. Y hoy tenemos un panel parlamentario. Nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y el diputado del Partido Socialista, Arturo Barrios, está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, diputado. Gracias por estar con nosotros. Están preparándose para marzo, ya me imagino, ¿no? Claro, marzo ya el lunes, pues ya. Claro, la mochila lista, los útiles, sí, todo. Claro, antes era el super lunes, ahora el super miércoles por los escolares. Claro. Ah, verdad, sí, Claro, porque empieza. Pero ¿cuándo vuelven a funcionar? El lunes. El lunes. El lunes probablemente. El lunes ¿Y hay empiezan con sala. comisiones? ¿O Claro, sala? normal, Ya. con sala y comisiones. Yo Ya. tengo comisión de familia a las 3 de la tarde y después sala a las 5 de la tarde. Sí. Ya, perfecto, perfecto. Y va a ser intenso, me imagino, porque son las últimas 2 semanas. Si es que hay algo que despachar todavía, ¿cuáles serían las prioridades a su juicio, diputado Durán? Bueno, yo creo que continuar los proyectos que están en tabla. Ya. No hay urgencias en estos momentos que sean tan grandes, ¿cierto?, Ajá. como para dedicarle mayor atención, pero son los proyectos que están trabajándose en las comisiones y que pasan a tabla posteriormente. Ya, diputado. Yo, por ejemplo, sí creo que hay urgencia. Por ejemplo, llevamos 27 años discutiendo el tema de Sala Cuna Universal. Sí. ¿Cómo no va a ser posible lograr un acuerdo con respecto a aquello? Mm. El tema del FES, bueno, hay que hacerse cargo de la situación de lo que han dicho los rectores, pero ¿cómo no va a ser importante superar el CAE cuando hay tantas familias endeudadas? Está el mismo tema de gendarmería, También, de esta de la reforma reforma constitucional, que es el traspaso al Ministerio de Seguridad y dotarle de un nivel que antes no había tenido, ¿no? ¿Y va a haber tiempo, Entonces, diputado, yo creo para que sacar los alguno de tiempos, esos, por lo menos? yo creo que los tiempos son escasos, Mm. pero sí hay prioridades y si es que no quedan en este ámbito legislativo, bueno, pasarán al ámbito legislativo con el futuro presidente supuesto. electo Hay continuidad ahí. José Antonio Caz. Tiene que haber continuidad si los problemas de la ciudadanía son los que existen. Oiga, diputado Durán, y a su juicio, pensando en que su coalición va a llegar a gobernar el 11 de marzo, ¿sería conveniente que alguno de estos temas quedara zanjado ahora o usted prefiere que los retome el siguiente gobierno con énfasis distintos, quizás? Bueno, sobre los proyectos que decía el diputado Barrios. Por eso yo decía que en estas 2 semanas que nos quedan de trabajo es poco lo que vamos a avanzar. Estaremos dando vuelta en los proyectos que están existentes porque, bueno, lamentablemente el gobierno no le pone la urgencia necesaria a estos proyectos que demandan, ¿cierto?, la ciudadanía, que son de interés público. Ah, pero ¿le gustaría que se aprobara, por ejemplo, Sala Cuna Universal? Bueno, somos parte de ese propósito. Ya. Por mi parte, yo tengo todo el apoyo, ¿cierto?, para hacer que esto avance. Claramente es una necesidad, por supuesto, y sin duda, pero lamentablemente no lo vamos a contar en este periodo. ¿Ya? Porque no alcanza el tiempo. Más encima de los problemas que está involucrado el gobierno, bueno, está más de decir el tema del cable con China, Sí. tensionar las relaciones con Estados Unidos, bueno, en fin. Hablemos de eso, hablemos Por de eso. supuesto. Vamos a esa arena, porque va a ser el tema que va a marcar también el regreso al Congreso. De hecho, la UDI ha pedido una comisión especial para abordar este tema, pero quería plantearles como primer asunto esta reunión, la tercera, entre José Antonio Caz y el presidente Boric por esta controversia del cable submarino chino. ¿Amerita un encuentro de esta naturaleza, diputado Durán? Bueno, sí, hasta el momento el presidente electo se ha reunido con el presidente Boric y no ha tenido mayor avance. ¿Ya? Yo creo que esto hay que abordarlo de distintas aristas. Desde el gobierno, desde el Congreso, por supuesto, vamos a pedir una comisión investigadora. Esto es un problema no menor, es una cosa que involucra la credibilidad del país, cómo se siguen los procesos administrativos para un proyecto de tal envergadura y que consideramos a nuestro juicio que no ha habido una total transparencia para poder verlo y saber, porque esto es una cosa que se está sabiendo a goteo. ¿Ya? Primero el presidente sale defendiendo la situación de su ministro de Transporte y los otros 2 funcionarios que les fue revocada la visa, pero en una cosa como haciéndose la víctima y en el fondo los que tenían la responsabilidad de todo el proceso, ya que los llevó a esa determinación que tomó Estados Unidos, era el propio gobierno. Por lo tanto, nos pone en una situación delicada en cuanto a la credibilidad como país y cómo llevamos adelante nuestra relación con los países, y en este caso con la superpotencia que es China y Estados Unidos. Diputado Barrios, ¿es necesaria esta reunión entre el presidente Tres Boric cosas. y el presidente A mí me parece electo? que las reuniones bilaterales que se han sostenido hasta ahora han sido de muy buen calibre. Mire usted la secretaria de gobierno que entra, la secretaria de gobierno que expira a su cargo el 11 de marzo, ¿no? Las reuniones me parecen de muy buena calidad. Lo que a mí me sorprende es que se han argumentado por parte del gobierno electo ciertos conceptos que yo creo que
de nada sirven. Primero, amarre. No, que aquí está todo amarrado, que aquí lo ha pitutado, en fin. Sebastián Piñera el 10 de marzo nombró directores de SLEP y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque hay continuidad del Estado. Un gobierno termina de gobernar hasta que comience el otro. Dos, esta suerte de que Chile se cae a pedazos. ¿Quién puede sostener que Chile se cae a pedazos? ¿Hay problemas? Sí, pero Chile se cae a pedazos. La pregunta para los vecinos y vecinas, ¿Chile se cae a pedazos, que hay una situación de emergencia, una cosa dramática que hay que resolver? No. Lo tercero, en relación a este tema de la situación del cable. Del cable, ¿no? O sea, nosotros finalmente terminamos una discusión interna en una situación de dos superpotencias. ¿Alguien cree que el ministro de Telecomunicaciones, el subsecretario de Telecomunicaciones andan en labores de espionaje o de seguridad nacional? Pero por favor, si este fue un proyecto de Sebastián Piñera, pero Sebastián Piñera con toda lógica señalaba que había que unir dos continentes, Asia-Pacífico. Obviamente estas cosas tienen que dar su tiempo y tienen que dar su reflexión, su diálogo e investigación del punto. Pero aquí dicen, no, lo que pasa es que el tema reaccionó China por el monopolio de Estados Unidos. ¿Cómo no podemos enfrentar de una manera decidida y única como nación una sumisión que pretende Estados Unidos con nosotros? Ya, pero ese es un tema que tiene que ver con los alcances que tiene el proyecto del cable en sí mismo. Pero desde el punto de vista político y de la forma en la que se manejó, lo que reclaman fundamentalmente del gobierno electo es que aquí no hubo un traspaso de información ad hoc. De hecho, el diputado Durán habla de falta de transparencia, por ejemplo. Yo puedo coincidir con que quizás no hubo una visión unificada por parte del gobierno, pero el problema es otro. El problema es que te revocaron las visas a autoridades de la República, sean republicanos, de izquierda, de centro, de derecha. Eso es inaceptable. Diputado Durán. Mire, tomando las palabras del propio Arturo, cuando hablamos de políticas de Estado y que debieran traspasarse de un gobierno a otro, bueno, este proyecto comenzó, como él bien lo dice, en el gobierno del presidente Piñera, ¿ya? Donde la ministra Gloria Hood, en ese entonces ministra de Transporte y Telecomunicaciones, inició este trabajo de poder conectar Chile con Asia a través de un cable submarino de fibra óptica, ¿ya? ¿Qué pasó? Ella en un proceso transparente, ¿ya? Porque se pretendía llevar una licitación. Vinieron los chinos a conversar con ella para ver la posibilidad de ellos encargarse en forma directa y ella le dijo, no, va a haber un proceso transparente, va a haber una licitación para operar y construir esta vía, así que esperemos. Después vinieron los gringos, los norteamericanos, a pedir lo mismo y que no se metiera China. ¿Qué les dijo ella? No, señores, lo mismo que a China. Va a haber un proceso transparente de licitación como son las asociaciones público-privadas, que tan bien ha funcionado en nuestro país. Y también les dijo, esto no será un negocio entre dos partes a puerta cerrada. ¿Ya? El proceso avanzó, hubo cambio de gobierno y ¿qué vemos ahora? Que el gobierno del presidente Boric está negociando directamente con los chinos. ¿Ya? O sea, aquí se acabó. ¿Pero tenía otra opción el gobierno? Porque viene un privado y dice, mire, yo estoy interesado en desarrollar este proyecto de un cable submarino. ¿Qué podría haber hecho el gobierno chileno? Pero es que los estudios que se habían llevado hasta el momento indicaron, después del análisis, que la mejor opción era llegar hasta Australia con el cable. Para un proyecto, pero este era otro. Este era otro proyecto, claro, no es el mismo proyecto, son dos cosas distintas. Pero si es una política de Estado, ¿ya? Que involucra cuantiosos recursos, no solamente fondos chilenos, sino que ya habían 30 bancos mundiales, ¿cierto?, que estaban interesados en financiar el proyecto. Por lo tanto, debería haberse continuado con ese proyecto, ver si era viable definitivamente o no, y no dejarlo de lado y operar vis a vis con los chinos. Eso sí, definitivamente es una falta de transparencia enorme. ¿Qué dice usted, diputado? Yo no creo que haya ninguna falta de transparencia. Aquí lo que hay es que cuál es la mejor opción para Chile. Ese es el punto. ¿Cuál es la mejor conexión? ¿Quién te suministra mejor información? Entonces, ¿qué es lo que es el punto? Tanto así que el futuro ministro de Defensa es donde en su oficina se firmaron la composición de las sociedades, claro, para poder postular a esto. Entonces, yo creo que aquí, de verdad que por parte del futuro gobierno electo, yo le digo, mire, déjense de armar bataola donde no la hay. Les queda una semana para empezar a gobernar Chile. Gobiernen Chile. Háganse cargo de las promesas que señalaron. Y esto es una bataola. O sea, la verdad es que estas cosas
estas cosas no tienen ningún sentido más que sola y exclusivamente enredo interno. Lo que hay aquí es que yo quiero saber cómo van a sacar los 300.000 migrantes que se comprometió CAS. ¿Cómo va a mejorar el tema de la delincuencia? ¿Cómo va a ser finalmente que los otros países, porque lo único que ha hecho es una agenda de ultraderecha, yendo a Hungría, yendo a Barcelona? ¿Cómo va a ser el tema del corredor humanitario? Entonces, cortémosla con los voladeros de luces. Hagamos que las cosas ocurran bien y todos pongamos a disposición para que aquello ocurra desde el 11 de marzo en adelante. Oiga, diputado Durán, este proyecto de todas maneras va a quedar en manos del siguiente gobierno, ¿no? Será el presidente Kast y su equipo quienes tendrán que asumir este asunto y zanjar, en definitiva, si es que le dan luz verde al proyecto del cable submarino o no. ¿Cómo analiza usted ese escenario, pensando en la posición en la que queda Chile frente a dos grandes potencias que son los dos principales socios económicos y comerciales de nuestro país? Bueno, Chile es una economía pequeña, pero abierta al mundo, ya que necesitamos de inversión extranjera para apoyar el crecimiento, ¿cierto? Y para que nuestro país, en definitiva, progrese y se desarrolle más. Ahora, nuestro principal socio comercial es China, seguido de Estados Unidos. ¿Ya? Imagínate, entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer? Entonces, ¿cierto? Siempre tenemos que velar por el mejor interés de nuestro país. Somos un país soberano, ¿ya? En ese sentido, yo esperaría que el gobierno de Kast ya parara todo el proceso que se está llevando ahora a puerta cerrada, que conocemos los antecedentes a goteo, a la fuerza, porque un ministerio da una versión, el otro ministerio da otra, se contradicen, y ahí recién, a través de la prensa, estamos empezando a conocer cuáles eran los reales antecedentes de este tema. Toda esta caja negra que manejó el gobierno por tanto tiempo, donde se han tramitado algunos permisos a espaldas de la ciudadanía, ahora el gobierno debería paralizar esto, ¿ya? Y continuar viendo si era viable la alternativa del proyecto Humboldt, que llegaba a Australia, y de Australia había la posibilidad de conectarse a 5 a 7 cables distintos en forma competitiva y transparente, y no a través de un proceso oscuro como se ha llevado hasta ahora en este gobierno. No hay ninguna oscuridad, además son dos Diputado proyectos, Barrios. pero bueno, en fin, si es que se quiere ver así, no hay ninguna. Lo mismo lo ha dicho el diputado, es el principal socio comercial de Chile. Y en términos de relaciones exteriores, diputado, ¿qué desafío significa para el próximo gobierno zanjar este tema? Bueno, significa del que proyecto, seguir conectando a Chile con el mundo, pues. O si no, vamos a volver a otros tiempos donde Chile estaba absolutamente aislado. Pero Lo la mismo, próxima semana, por ejemplo... lo mismo con todo lo que ha significado todo este tema del apoyo a Michelle Bachelet. No, mire, no puede ser. 2 veces presidente de Chile, ONU Mujeres, una persona que tiene una gran y vasta trayectoria internacional, la primera mujer en la Secretaría General de la ONU. No, es que el presidente Boric ha dicho cosas en contra del presidente Trump, pero cortémosla, pongámonos serios, pongámonos diputado, a la altura del debate. ¿Y cómo analiza usted la señal de ir a esta cumbre convocada por Donald Trump? Eso es lo presidente mismo, o sea, latinoamericano? eso es lo que... Mire, Kast, Es una mala señal a su juicio. Kast ha sido muy honesto, no ha dejado de ir a ninguna cumbre de ultraderecha en el mundo. Inclusive con Hungría, un gobierno que ha sido en reiteradas ocasiones definido por la Comunidad Europea como corrupto, a lo menos. Entonces, ahora va a una cumbre el 7 de marzo. Sí. La verdad que parece que ahí le van a leer la cartilla a los países que van para saber qué es lo que quiere hacer Donald Trump con este patio trasero que él tiene como visión estratégica y geopolítica. ¿Y usted está de acuerdo con que vaya Pero por a esa supuesto, cumbre? si el presidente electo tiene todo el derecho a participar en las instancias que sea invitado o que él estime también participar. Ahora, si hablamos de problemas con otros países, veamos nuestro tejado, ¿ya? La izquierda chilena por años ha defendido una dictadura como es Cuba, defendía a rajatabla al gobierno de Venezuela y ya vemos los resultados. Por lo tanto, tenemos que ser constantes, ¿cierto?, en mantener una posición. El presidente electo tiene todo el derecho de participar, no a ir a cumbres de partidos de izquierda, pues si él es un presidente de derecha. El Chile eligió un gobierno nuevo de derecha y a eso tenemos que acostumbrarnos todos. Diputado Barrios, diputado Durán, nos acompañan aquí en Voces del Poder a esta hora de la mañana, 9:45. Nos vamos a ir al corte, al regreso. Seguimos con la conversación de esta mañana en CNN Chile Radio. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio en nuestro panel Voces del Poder de cada mañana y hoy día tenemos panel parlamentario. Está con nosotros el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, y también el diputado del Partido Socialista, Arturo Barrios. Hablemos de la crisis de Gendarmería. ¿Les parece, diputados? Un tema
muy serio. A estas alturas las distintas crisis que se han vivido dejan a la institución en un pie muy débil. Y lo último que vemos es que esta semana 2 reos se fugan caminando por la puerta de la expenitenciaría disfrazados de gendarmes, ni más ni menos, lo que pone nuevamente en foco a la institución. ¿Cómo ve usted esta crisis, diputado Barra? Bueno, yo la veo como delicada. Primero, no se puede echar a toda la gendarmería en un mismo saco. Yo he escuchado al subsecretario de Justicia señalando la importante labor de los gendarmes en Chile. Ahora, la operación Apocalipsis hablaba de y denota un campo de corrupción importante. Y el presidente Gabriel Boric emanó un proyecto de ley, que es una reforma constitucional, para que cambie la dependencia de Gendarmería y pase al Ministerio de Seguridad, ¿no? Entonces, de hecho, hay 2 personas de la operación Apocalipsis que están con fuero sindical, sí, ¿no? Y que están con fuero sindical, un fuero sindical que es un derecho laboral y un derecho de los trabajadores. No puede ser y no puede suspender una indagatoria de un delito de la gravedad que tienen estos delitos, ¿no? Entonces, aquí hay que ser implacable con la corrupción. Así lo ha pretendido el gobierno, así lo ha hecho el gobierno, y además esto es insostenible. O sea, en la región de Valparaíso, que cual yo represento, se había escapado también 2 personas una vez de la cárcel. O sea, esto es insostenible porque, sin lugar a dudas, se ejemplifica que existe colaboración interna para aquello, ¿no? Claro, entonces, eso es lo que se supone. Eso es lo que se supone y lo que tiene que el Ministerio Público, la Fiscalía y todos los sumarios internos determinar. Ahora, por eso es la definición, y esperamos que en concordancia con esto, el Senado y las 2 corporaciones, ya salió de la Cámara de Diputados, y entiendo está en el Senado de la República, pero se determine el cambio de dependencias de la Gendarmería de Chile para que tenga otras atribuciones y otro control, como debiese ser, ¿no? Como en el ámbito de la PDI o de Carabineros. Acordarse que las asociaciones de Gendarmería se posibilitaron desde 1966, con Frei Montalva y luego con Patricio Algo en el año 94, pero ya toca un cambio de modelo de definición, puesto que Gendarmería hoy día tiene una labor importantísima, que la cumple en un gran grado, contra la delincuencia, contra el delito y contra el narcotráfico. Diputado Durán. Bueno, en este tema sí tenemos ya plena concordancia con el colega Arturo. Sí. ¿Ya? Gendarmería, y quiero comenzar diciéndolo, es una institución que debe estar a la altura del siglo y de las instituciones como funcionan en el día de hoy, y no con una forma antigua de administración, de procesos y de ingeniería. En este sentido, también no hay que echar al saco a todos los funcionarios. ¿Ya? Muchos, ¿cierto?, trabajan en forma honesta, visten su traje verde también con orgullo, ¿cierto?, y hacen su trabajo en forma eficiente. Pero sí, los atisbos de corrupción, de malas prácticas, hay que despojarlos de la institución y hacer un proceso de reingeniería. Yo también apoyo el proyecto que ingresó el gobierno para que Gendarmería pase a tener otra dependencia, no desde el Ministerio de Justicia, sino que también esté dentro del esquema de la seguridad pública en nuestro país. Porque hoy día es como el hermano pobre Gendarmería con respecto a las otras instituciones, Carabineros, la PDI, cuando la seguridad y la delincuencia son los principales problemas de Chile en las cárceles, ¿cierto?, donde operan las bandas criminales. También tenemos que tener una institucionalidad acorde a lo que el país requiere. Y desde ese punto de vista debe haber una reingeniería al interior de Gendarmería. ¿Una refundación, como se habló en su momento? Bueno, no hablemos de refundación porque esa palabra tiene una mala historia. ¿Ya? Por lo que pasó en Carabineros. Claro, por supuesto. Sí, aquí no hablemos de refundación, hablemos de reingeniería, de reorganizar los procesos, de ponerla a la altura de las circunstancias en que vivimos hoy día. Fíjese que todavía los inhibidores de señales en las cárceles aún no funcionan, ¿ya? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que sigan funcionando las mafias dentro de las cárceles? Por supuesto que no. Yo quiero acotar algo en un ejemplo. Propusimos hace un tiempo atrás, yo me entrevisté con el entonces ministro de Justicia, Cordero, de que en Chile los reos llevaran uniforme. Claro, y una de las propuestas que hizo José Antonio Caz en su campaña. Por supuesto. Ya, esto en algún momento, claro, generó chistes, generó bromas, que lo íbamos a hacer de otro color. Bueno, eso, el tema era que dentro de las cárceles se eliminaran las castas. Porque hoy en día hay castas en las cárceles.
hay una pirámide, ¿cierto?, social dentro de la cárcel, donde unos subyugan a otros, ¿ya? Incluso, y sabemos, hasta situaciones muy denigrantes, ¿ya? A través de los fardos que entraban con ropas a la cárcel, se incluían celulares, chips, armas. Claro. Entonces, cuando el reo usa un uniforme, ya se eliminan estas castas y también evitamos la posibilidad que ingresen elementos a posesión de ellos. ¿Usted está de acuerdo con esa idea? Yo creo que, mire, toda idea no la tengo identificada, pero toda idea, esto tiene que ver en diferentes ámbitos. Uno, el trabajo de Fiscalía del Ministerio Público. Otro, el trabajo de Gendarmería. Otro, el trabajo de la Justicia. Otro, el trabajo del legislador. Nosotros tenemos que, y en eso sí, yo creo que por eso a mí me molesta mucho cuando este es un debate, más bien se transforma en un debate entre nosotros. Debemos tener una posición clara, definida. Eso es lo que espera la ciudadanía. La gente lo que quiere es que los delincuentes estén en la cárcel, que las personas que los vigilen cumplan con esa labor y que finalmente se cumplan las penas por las cuales están con reclusión. Entonces, yo la verdad es que en estas cosas hay que tener una posición clara, de blanco-negro, y decir que los delincuentes a la cárcel y una lucha frontal contra la delincuencia. En aquello, el gobierno de José Antonio Kast puede contar con todas nuestras ganas y nuestra labor. Porque además, cuando va a ver a Bukele, le dicen que se quiere parecer a Chile, imagínese. Oye, diputado, usted hablaba de la importancia de esta reforma que cambia la dependencia de Gendarmería al Ministerio. Sí. Pero aparte de eso, que es un asunto organizacional, no poco importante, pero aparte de eso, desde el punto de vista operativo, de la estructura que tiene Gendarmería hoy día, ¿hacia dónde deben ir los cambios de la institución para evitar hechos de este tipo? ¿Tiene que ver con salarios, por ejemplo? Yo creo que tiene que ver, es integral, pues también tiene que ver con capacitación, también tiene que ver con formación, también tiene que ver con conceptos curriculares, también tiene que ver con salarios, también tiene que ver con inteligencia, me imagino, exacto, con los ámbitos de inteligencia. Aquí necesitamos una reforma estructural y eso es lo que ha señalado el Ministerio de Justicia, bueno, lo ha señalado también el ministro Cordero, y en el día de ayer en CNN yo escuchaba al subsecretario que lo señalaba con nitidez, aparte de las investigaciones necesarias y los sumarios correspondientes. Sí. Pero aquí lo que se requiere es una mano ejemplar para que los delincuentes no salgan en la calle, ni menos vestidos como gendarmes y como Pedro por su casa, sino que aquí haya una situación ejemplar. Y por eso las situaciones de derechos laborales y todo aquello no pueden inhibir la conducta de responsabilidad penal y de delitos. Oiga, diputado Durán, usted hablaba de este uniforme. ¿Qué otros cambios esperaría usted operativos dentro de la institución o, como decíamos, de formación, de capacitación, etcétera? Bueno, yo coincido también, si esto es una reforma integral que debe ocurrir al interior de Gendarmería y también en su relación con todo el aparato antidelincuencia ya en pos de la seguridad. No es posible que Gendarmería y su servicio de inteligencia esté separado de lo que es la inteligencia de Carabineros, de la inteligencia del gobierno, de la inteligencia de la PDI. Esto debe ser una situación integral, ya que exista traspaso de información, que trabajen en conjunto de tal manera que se ataque el problema de la delincuencia en nuestro país, del narcotráfico, del terrorismo, en forma integral. Y las cárceles, por supuesto, que deben ser un lugar donde no exista este tipo de situaciones donde los reos se escapen. Dice la noticia que se vistieron similares a los gendarmes. Claro. ¿Cómo no va a ser importante que tengan uniforme al interior? Pues, ¿ya? Recordemos cuando años atrás llegó un helicóptero a la cárcel. Esa fuga fue cinematográfica. Y se fueron exfrentistas ¿ya? Y escaparon de la cárcel a vista y paciencia de todo Chile. Eso no debe ocurrir. Oye, una cosa importante que ahora me traen yo estuve visitando la cárcel en 1940, la cárcel de San Antonio. ¿Ya? La precariedad de los gendarmes como viven es insostenible. Insostenible, ¿no? Separemos los hechos de corrupción y las personas que están en la operación Apocalipsis, que tienen todo el rigor y el Estado de Derecho. Pero los gendarmes como viven no es realmente para poder llevar a cabo un buen servicio. Ni menos una cárcel que está por debajo de la cota 30, que es para el tema de los tsunamis. Cuando hubo este ejercicio, tuvieron que ser trasladados los reos de muy buena manera por parte de la Seremi de Justicia, de la Paula Gutiérrez de la región de Valparaíso. Se hizo todo el traslado de los reos a Valparaíso en menos de 48 horas, ida y vuelta.
nadie dijo ni nadie aplaude aquel hecho porque con su deber nomás cumple, como diría mi abuela. Pero sí es importante señalar que las condiciones precarias de los gendarmes, porque en eso también hay que, y lo decía el diputado que me acompaña, ¿no? Y que estamos en este panel, aquí no hay que meter todos en el mismo saco, ¿no? Porque hay gendarmes son muchos, miles, que están desarrollando una labor en precarias condiciones. Oigan, diputado, lo último para cerrar esta conversación de la mañana, muy breve, pero el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, está llevando a la justicia el traspaso de recintos desde Santiago, de los recintos escolares, al SLEP correspondiente. En este proceso que se está implementando, el alcalde Desbordes lo que busca es que el municipio reciba una indemnización por la afectación, dice, de patrimonio edilicio. Ya la acción fue declarada admisible, pero es otra ofensiva en contra de los SLEP y me gustaría enfocarme en eso. ¿Qué les parece estas acciones? ¿Qué definición tiene usted, diputado Durán, sobre este tema respecto a estos traspasos de liceo emblemático? En este caso, algo parecido ocurre en Ñuñoa. Bueno, Santiago vive una realidad distinta a todo el país. Es la capital, ¿ya? Y hemos visto en la gestión del alcalde Desbordes un ejemplo, ¿ya? Ha atacado la delincuencia frontalmente, no le ha tenido miedo, se ha involucrado, ha estado participando activamente en los barrios más complicados. Por lo tanto, esta es otra área en la cual él tiene todo el derecho a tener que proteger, porque también la ley a él le obliga a proteger el patrimonio, ¿cierto?, de toda la comuna de Santiago. Bien. O si no, el día de mañana va a salir acusado por notable abandono de deberes y eso sabemos que no puede ser. Por lo tanto, bien, apoyamos al alcalde Desbordes en esta situación. Diputado Barrios. Los traspasos desde los municipios a los SLEP han tenido problemas y por eso, a contrario censo de lo que quería Republicanos, no votar la reformulación de los SLEP y de la nueva educación pública en el último día de legislatura, la tuvimos que sacar a contrapelo, tanto titularidad ausente como la reformulación de los SLEP. Ahora bien, en ese ámbito de cosas no es posible seguir tolerando que existan alumnos de fuera de dentro o gente que no se sabe porque andan con overoles blancos que roceen a un profesor para poder quemarlo, que hagan intimidación a otro. Eso no es posible. Ahora, bien, la fórmula, la verdad que habrá que verlo y yo creo que siempre es bueno mantenerlo desde el punto de vista de la educación, de la convivencia escolar y de las comunidades educativas. Diputado Barrios, diputado Durán, gracias por haber venido esta mañana a Voces del Poder. No, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros.